Bueno, continuando con la oxigenación, vamos a ver la toxicidad planteada por el oxígeno, la cual se ha implicado en la fisiopatología como un proceso inflamatorio causado por, en este caso, un agente químico que entra en contacto con el epitelio alveolar. La membrana, la que sufre, la membrana alveolo-capilar, es la que sufre este daño y como todo proceso inflamatorio, entonces va a haber dos cosas. Primero que todo, un aumento en la permeabilidad. Y al haber aumento en la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, que en el fondo es primero aumentarle la permeabilidad al endotelio, que es lo primero que encuentra uno, y después puede haber un contacto también con daño al epitelio alveolar directo. Entonces, esa inflamación que implica endotelio y epitelio alveolar nos va a manifestar varias cuestiones. Primero, una salida de líquido que no es un transudado, sino que es una salida de líquido con un contenido proteico grande al intersticio. Y después, como hay disrupción por la inflamación también del epitelio alveolar, pues obviamente va a haber un edema pulmonar, no solo intersticial, sino que puede llegar incluso a ser alveolar. Entonces hay un doble componente que nos va a manifestar ahí. Primero, un edema pulmonar que nos puede llevar ¿a qué? El edema pulmonar es salida de líquido, me diluye el surfactante y ustedes saben que el surfactante para lograr bien su funcionamiento requiere una adecuada concentración. Entonces los pacientes pueden presentar una dilución del surfactante con una tendencia a aumentar la tensión de superficie y por lo tanto la tendencia a colapsar el alvéolo y dar una telectasia. El intercambio por ley de Fick de difusión va a haber un grosor aumentado de la membrana y puede llevar en un momento dado a un problema de difusión de la membrana alveolo-capilar o a un problema de mismatch en BQ, porque frecuentemente hay salida también de líquido a nivel de vías aéreas periféricas. Y la capacitancia va a estar disminuida, entonces le vuelve un doble problema, un edema pulmonar, el cual es un problema de intercambio gaseoso, y además del intercambio gaseoso va a haber un problema adicional de una restrictiva pulmonar, porque se comporta el líquido en exagerada cantidad, se comporta como un material pesado al cual hay que distender, ya no es aire, y eso va a disminuir la capacitancia a nivel pulmonar. Para hacer correlación también, la toxicidad del oxígeno, que por ejemplo en la retinopatía de los prematuros, se ha asociado con una presión arterial de O2 alta, se da por mecanismo de vasoconstricción de las arteriolas. Recuerden que generalmente a ese nivel de la retina, el oxígeno es normalmente en un vasodilatador, pero a nivel de altas presiones parciales de oxígeno es un vasoconstrictor. En este caso cerraría las arteriolas parcialmente la retina, daría ceguera y se ha relacionado más con la presión parcial de O2 que con la FiO2, porque con FiO2 incluso por debajo de 0.5 estos pacientes han presentado retinopatía del prematuro. Bueno, entonces con esto también tenemos que hacer ahora una exposición breve de qué efecto sobre la oxigenoterapia tiene la posición en un momento dado para uno suministrar oxígeno. Uno no puede decir que para suministrar oxígeno hay que suministrarlo en X posición siempre, depende de la enfermedad. Si yo estoy, por ejemplo, en un choque hipovolémico, con pérdida de sangre o líquidos, pues obviamente el paciente, al estar acostado, hace un mayor retorno venoso de la cantidad de líquidos que normalmente se acumula en miembros inferiores, que es aproximadamente unos 500-700 mililitros de una persona normal de pies. Entonces, al acostarlo, el solo hecho de eso le sirve en buena medida para hacer un mejor retorno venoso y un mejor gasto cardíaco en un paciente que por sí tiene una hipovolemia arterial efectiva. Esa posición de cúbito, entonces en el caso, por ejemplo, un paciente con hipovolemia sería beneficioso, pero si nosotros vemos otro tipo de paciente, como sería la falla cardíaca, esa misma posición de decúbito que estar acostado no le va a convenir. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene un problema de eyección. La precarga está alta por la insuficiencia del corazón a eyectar bien un gasto cardíaco adecuado. Eso se manifiesta en una congestión pulmonar, capilar
que va a hacer que tenga hipertensión pulmonar. Y estos pacientes, al tomar la posición de decúbito, pues ese líquido va a empezar inmediatamente a transportarse hacia la circulación pulmonar, y eso es lo que le da la sensación de ortopnea, que tiene que levantar la cama con 1, 2, 3 almohadas, porque el no hacerlo le dificulta y le congestiona más el pulmón. Aunado a eso, después de él, supongamos que se duerme, la misma cambio de posición y la disminución de esa presión capilar que fue llevada buena cantidad de líquido al corazón, hace que empiece a absorber más líquido a nivel del intestino al interior de los capilares por las fuerzas de Starling. Además que está en un periodo de vasoconstricción periférica porque está descompensado y tiene una descarga adrenérgica de angiotensina, ADH, que lo llevan a que tenga una tendencia vasoconstrictora a nivel de las arteriolas muchas veces. Esa reabsorción de líquido que se da durante el transcurso de la noche se manifiesta en 2 o 3 horas, ya no ahora como una ortopnea, sino como una disnea paroxística nocturna, la cual despierta al paciente y se tiene que sentar para poder estar mejor. La posición de sentado parado también puede presentar una mejoría a los pacientes que por ejemplo, tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Y en los pacientes que son obesos, porque los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los que son obesos, al acostarse el diafragma se tira para arriba, y en un paciente que tiene problemas para tener buena ventilación, eso le llevaría a problemas, bien sea porque tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en el caso de un obeso porque tiene un exceso de tejido adiposo. El hecho es que la gravedad, cuando el paciente se sienta o se para, tiraría el diafragma hacia abajo y eso le favorecería una expansión de la cavidad torácica, en la cual el diafragma se parte, pues de la pared del tórax, no la cavidad torácica, sino la pared del tórax, y marcando una mejoría en su CRF, capacidad residual funcional, y pues eso le permitiría una mejor expansión pulmonar en la respiración. Por último, haciendo también referencia en cuanto a las posiciones, tendríamos aquel paciente que tenga, por ejemplo, una neumopatía primaria, que tenga comprometido, por ejemplo, la neumonía en el pulmón izquierdo, base pulmonar izquierda. La mejor manera no es acostarlo para el lado enfermo, porque normalmente las relaciones BQ, aunque son bajas abajo, es donde va la mayoría de la sangre. Entonces uno lo que trataría de hacer no es poner el pulmón en la situación donde vaya más sangre, que de por sí es la parte más dependiente, sino colocar el pulmón sano, que en este caso sería el derecho, en decúbito lateral para ese lado, y aprovechando que aunque haya relaciones vacuolas ahí, lo va a hacer en un pulmón que está sano, no en un pulmón que está netamente comprometido por una consolidación neumónica. Entonces los pacientes con neumopatía unilateral siempre se acuesta sobre el lado sano en ese decúbito, para el lado bueno y no para el lado malo. Con esto entonces, muchachos, ya acabamos la primera aplicación en cuanto a las posiciones y el suministro de oxígeno, qué peligros de toxicidad tiene a nivel pulmonar.